Hola a todos. Bueno, en esta ocasión el tema del que les voy a hablar es la cicloplastía por ultrasonidos focalizados de alta frecuencia. Pues es un procedimiento relativamente novedoso. Realmente se hace aquí en México desde hace poco. Nosotros tuvimos la oportunidad de aproximadamente hace 2 años empezar a hacer estos procedimientos. Es un procedimiento que aunque no es completamente nuevo, sí la última generación de estos equipos pues es relativamente reciente. Básicamente se utiliza más en países como Francia o como Italia, que es donde tienen un poquito más de experiencia con ello. Les voy a hablar un poquito en qué consiste y qué resultados se pueden obtener con esta técnica. Básicamente es un instrumento que emite ultrasonidos focalizados que van a ir dirigidos directamente al cuerpo ciliar, afectando lo menos posible otras estructuras. O sea, es un procedimiento que actúa en el cuerpo ciliar sin necesidad de hacer incisiones ni dejar suturas, etcétera. Todo es la manipulación es de manera externa, aunque la acción es directamente al cuerpo ciliar. Básicamente lo que hace esta energía de ultrasonidos que se dirige al cuerpo ciliar es que va a aumentar la temperatura en los procesos ciliares y va, por un lado, a remover el epitelio pigmentado y no pigmentado de los procesos ciliares, que sabemos que son los encargados de producir el humor acuoso, y por otro lado va a modificar la estructura de los procesos ciliares sin destruirlos. Esto es muy importante, que no hay una destrucción del cuerpo ciliar, simplemente como que se cambia un poquito su arquitectura histológica. Y lo que nos va a provocar estos cambios es un aumento en el flujo uveoescleral, que es un efecto muy parecido al efecto que nos da utilizar medicamentos como los análogos de prostaglandina. Entonces, disminuye la producción del humor acuoso y también ayuda o mejora el flujo de salida del humor acuoso, principalmente por la vía uveoescleral. Aquí tenemos una imagen de qué es lo que hace el tejido. Como ven, no hay explosiones en el tejido, no hay sangrados, no hay destrucción del cuerpo ciliar. Entonces, en este procedimiento no hay riesgo de generar tisis bulbi. De hecho, hasta el momento no hay reportes de tisis bulbi por este procedimiento. Simplemente es un aumento de temperatura muy controlado, a diferencia de otros procedimientos parecidos. Y básicamente, pues, como les comentaba, no se daña ni se destruye el tejido, simplemente se modifica su estructura histológica. Una característica y que es parte de la ventaja o de las bondades de este procedimiento es que el efecto térmico que genera el ultrasonido es muy controlado y muy reproducible. Básicamente, pues el aumento de temperatura pues es por las emisiones de ultrasonido que generan estos transductores que tenemos en la sonda. Esos transductores pues vibran y generan energía que se va a focalizar en un punto determinado que nosotros calculamos que va a caer en el cuerpo ciliar. Y el aumento de la temperatura es muy constante y relativamente predecible, que va a caer entre unos 60 o 80 grados centígrados, ¿no? Independientemente de la pigmentación del ojo. Otros procedimientos, sobre todo procedimientos que requieren o a base de láser, sabemos que el láser funciona en base a la cantidad de pigmento de los tejidos, de manera que si es un tejido con mucho pigmento va a absorber mucha energía y puede aumentar mucho la temperatura. Y si tenemos un tejido con menos pigmento va a absorber menos energía y la temperatura pues no se va a elevar tanto y pudiera hacer que el efecto terapéutico sea menor. Entonces, en esta gráfica vemos muy bien ejemplificado, digamos, el grado de temperatura que se puede alcanzar y el tiempo de exposición, por ejemplo, con el ultrasonido, que vemos que es muy estable y la variación de temperatura que podemos tener es mínima. Y por otro lado, la cantidad de temperatura o la variabilidad de temperatura que podemos tener utilizando energía láser, pues es muy amplia. Como les decía, si nos podemos quedar con temperaturas muy bajas que no den el efecto deseado o temperaturas muy altas que nos generen una inflamación indeseada en el globo ocular.
Y bueno, básicamente es un corte histológico que demuestra los cambios histológicos a nivel del cuerpo ciliar. Esto es un ojito de un conejito. Pues aquí básicamente en los laterales son las partes que se dio tratamiento, entonces se ve desorganizada aquí la estructura de los procesos ciliares y se ve que han perdido el epitelio pigmentado y no pigmentado. Y en la parte inferior son procesos ciliares que no recibieron tratamiento y vemos que pues, está íntegra su anatomía, su estructura y se ve claramente las capas de epitelio pigmentado y no pigmentado de los procesos ciliares. Básicamente lo que vemos aquí pues es una imagen en que vemos que hay aumentos intraestromales como espacios quísticos que nos hablan que hay un aumento de flujo, salida de humor acuoso a través de esa vía. Y también en esta parte inferior vemos que hay un aumento o que son visibles los espacios supracoroideos, que de esta imagen nos habla o ejemplifica muy claramente que hay un aumento del flujo uveoescleral en esa zona. Ya hablando del procedimiento como tal, bueno, utilizamos este equipo, que es una consola de cicloplastía, y los consumibles son estos dos que se ven aquí. Bueno, como les decía, la base del éxito de la cicloplastía es que la energía de ultrasonido vaya dirigido lo más exacta posible a los procesos ciliares, para que haga la acción que les acabo de comentar. Ahora, tomando en cuenta que tenemos ojos de diferente tamaño y no todos vamos a tener las mismas dimensiones o tamaños de cuerpo ciliar ni la misma localización, pues, tenemos diferentes tamaños de sonda que nosotros vamos a adaptar con los pacientes. Básicamente podemos elegir en base a mediciones biométricas como es el eje anteroposterior del globo ocular y la distancia blanco a blanco que se puede determinar por ultrabiomicroscopía o con estudios como un Pentacam o un IOL Master. Con estas dos medidas de blanco blanco y eje anteroposterior, a base de un nomograma que nos proporciona la compañía, podemos determinar qué tamaño de sonda vamos a utilizar en este paciente. Y bueno, los tamaños que actualmente disponemos es de 11 milímetros, 12 milímetros y 13 milímetros. Y le digo, eso depende del tamaño, de las dimensiones del globo ocular, ¿no? De manera habitual podemos tener dos protocolos. Hay un protocolo que activa 6 sectores de esta sonda que va a dar tratamiento al 40% de la circunferencia del cuerpo ciliar, y hay otro protocolo de 8 sectores que va a dar tratamiento al 55% de la circunferencia del cuerpo ciliar. Bueno, en el Hospital de la Luz les comentaba que tendríamos ya un poco más del año que hemos empezado a hacer este procedimiento. Interrumpimos un poquito por el problema de la pandemia, pero ya lo hemos retomado actualmente. Entonces sí hemos generado ya algo de experiencia en este procedimiento. Nosotros habitualmente hacemos este procedimiento con anestesia paraocular o retrovulvar, aunque puede usarse un bloqueo subtenoniano. También obviamente se puede hacer con anestesia general en pacientes poco cooperadores. Y algo que es muy importante y clave es que se haga con una sedación y tener un anestesiólogo ahí al lado de nosotros para hacer este procedimiento. Realmente es un procedimiento muy rápido, dura menos de 5 minutos. Estos son los consumibles. Tenemos una sonda, que es esta partecita blanca, es donde están los transductores que van a emitir el ultrasonido, y tenemos un cono de posicionamiento que es como un vasito transparente que vamos a colocar encima del ojo. Este es el equipo. Tiene pues, una serie de mangueras y conectores que van conectados a esta consola. Y básicamente en la consola nosotros debemos poner la información como las iniciales del paciente, el nombre del cirujano, qué ojo vamos a darle tratamiento, cuál es la presión intraocular que se le detectó antes del procedimiento y de cuántos sectores va a ser el tratamiento que le vamos a dar
a los pacientes. Actualmente les decía que hay protocolos de 6 y 8 sectores y en el hospital somos, si no me equivoco, el segundo país en donde estamos empezando a utilizar el protocolo de 10 sectores. Entonces, en esa parte, pues también estamos innovando en el hospital. Básicamente la parte fundamental es esta. Cuando ponemos este cono de posicionamiento, básicamente lo que más debemos de cuidar en este procedimiento es colocar este cono lo más central posible, como se ve en esta imagen, que no quede más desplazado de un lado hacia otro, como les voy a poner aquí. Por ejemplo, en esta imagen, que es un centrado incorrecto, vemos que está hay un espacio menor en esta zona entre el limbo y el borde del cono que en la parte posterior. Entonces, esto es un mal centrado y haría que la energía del ultrasonido no vaya dirigida de manera adecuada. Entonces, la parte fundamental es que esté lo más centrado posible antes de empezar el tratamiento. Ya una vez que nosotros posicionamos el cono, lo único que tenemos que hacer es colocar la sonda. Hay como un clic para asegurarnos de que queda bien colocado, y como funciona a base de ultrasonidos, debemos de llenar de líquido para que se transmita de manera adecuada la energía. Y a partir de ahí, lo único que tenemos que hacer como cirujanos es detener la sonda y el cono de posicionamiento, apretar un pedal, dejarlo apretado, y de manera automática la máquina va a empezar a emitir la energía. Estas emisiones de tratamiento con ultrasonidos lo va a hacer sector por sector, o sea, no lo hace todos al mismo tiempo. Empieza con un sector, da un tratamiento de 8 segundos, da un descanso de 20 segundos, después activa el segundo transductor con un tratamiento de 8 segundos, un periodo de descanso de 20 segundos y así sucesivamente hasta dar el tratamiento de 6 sectores, de 8 sectores o de 10 sectores. Una vez que acabamos el procedimiento, con el mismo pedal activamos un flujo de aspiración que se lleve el líquido que utilizamos o que estuvo presente durante el procedimiento, y bueno, es básicamente todo el procedimiento. De manera automática, la máquina nos va a emitir un ticket que nos va a dar un resumen de la cantidad de sectores que se activaron y si fue exitoso o no el procedimiento. Este procedimiento, como vieron ustedes, es muy sencillo y depende muy poco del cirujano. O sea, realmente les digo, debemos de seleccionar el paciente indicado para el procedimiento, medir bien el eje anteroposterior y blanco para tener la sonda del tamaño correcto, colocar de manera adecuada y muy bien centrado el cono, y a partir de él el resto lo hace la máquina. Entonces, tiene menos susceptibilidad a fallo por parte de la técnica, por parte del cirujano, aunque obviamente, pues sí, siempre puede haber variantes, ¿no? Bueno, entonces en el seguimiento postoperatorio se recomienda mantener los hipotensores. Solamente nosotros quitamos el análogo de prostaglandinas. Lo manejamos con esteroides, a menos que sea hiperreactor esteroides, lo retiramos y lo manejamos con AINES. Si es un glaucoma neovascular, pues lo manejamos con cicloplégico al menos una semana y le damos seguimiento durante un mes. A partir del mes, dependiendo de la presión que tenga el paciente, pues podemos nosotros ya ver si reducimos medicamento o mantenemos los que ya tenemos. Obviamente, si tenemos presiones intraoculares por debajo de 10 milímetros de mercurio, no nos esperamos al mes y los retiramos antes de este periodo de tiempo. Aquí, pues de lo que está publicado, este es un estudio a 2 años que básicamente ellos refieren a una reducción aproximada del 31% en este seguimiento de 2 años con un éxito del 87%. Aquí este es un estudio, el más amplio hasta donde tengo conocimiento, en el sentido que es un número amplio de pacientes, son 104 pacientes con glaucomas refractarios, y el seguimiento, les comentaba, me parece que es el más largo que se ha reportado de 3 años. Este estudio estuvo a cargo del doctor Jean-François Roland. Él está en el hospital universitario en Lille, Francia. Igual tuve la enorme suerte de poder ir con él para recibir la capacitación en este procedimiento. Y bueno, él
lo que refiere en este grupo de pacientes de glaucoma refractario, digamos, de la población en general, al final de este seguimiento de 3 años tiene una reducción del 33%. Cuando analiza únicamente los pacientes de glaucoma primario de ángulo abierto, igual tiene una reducción del 34%, lo cual lo vemos en estas gráficas. Este es el grupo, digamos, como general, y estos son los pacientes de glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces vemos que tiene una buena baja tensional y se mantiene a través del tiempo. Ahora, analizando únicamente los pacientes que consiguieron el éxito terapéutico, es decir, una baja de presión intraocular al menos del 20% y que la presión se mantuvo entre 5 y 20 milímetros de mercurio, vemos aquí que, digamos, todo el grupo de pacientes que alcanzaron este éxito terapéutico tuvieron una baja de presión intraocular del 43% e igual en los pacientes únicamente de glaucoma primario de ángulo abierto, una baja tensional del 44% a los 3 años. Y esto igual lo vemos en esta gráfica que se ve aquí, donde se ve muy bien que hay se mantiene estable la presión, más o menos como al mes 3 hay un ligero aumento, pero siempre se mantiene entre el 30 o 40% de reducción. Las complicaciones realmente son pocas, lo más común es una queratitis superficial que se revierte, inflamación de la cámara anterior que normalmente dura 1 o 2 semanas cuando mucho. Puede haber un poquito de hemorragia subconjuntival por la misma succión que genera el cono de posicionamiento durante el procedimiento. Y hay una midriasis media que se ha reportado como en un 17%, que eso igual dura unas 3 o 4 semanas y se quita. Este mismo doctor hizo un estudio de utilizar este mismo procedimiento, pero en pacientes como la primera cirugía, es decir, antes de hacer una trabeculectomía les hicieron este procedimiento. E igual ven que los pacientes con éxito calificado pues, tienen una reducción de presión intraocular aproximadamente del 37%. Y los de éxito completo, igual separándolos, igual una baja tensional del 37%. Entonces, esto nos indica que es un procedimiento no únicamente limitado para glaucomas refractarios, sino que se puede contemplar como primer procedimiento antes de una cirugía filtrante. Finalmente les voy a dar, digamos, lo que llevamos de seguimiento del Hospital de la Luz. Hemos hecho en total 19 ojos. Creo que por ahí hay otro que ya no lo metimos en esta estadística. La mayor parte son glaucomas refractarios, en que hay glaucomas primarios de ángulo abierto con cirugías previas, glaucomas neovasculares. Digamos, como el grueso de los pacientes que mantuvieron seguimiento, hicimos el corte a 6 meses, aunque tenemos pacientes que llevan más del año, aunque no se incluyen en esta gráfica porque no es significativo el número de pacientes, pero bueno, de manera general, a los 6 meses que mantenemos un buen número de pacientes, hay una baja tensional del 33%, que es muy parecido a lo que se ha reportado en la literatura que les acabo de comentar. Eso sería toda mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.